Lista de capítulos. 1. Un sistema detenido en el tiempo. Cómo la educación se congeló en 1800. 2. La economía cambia, la escuela no. ¿Por qué los títulos ya no garantizan éxito? 3. La tecnología ignorada. Cómo la escuela sigue de espaldas a la innovación. 4. El mito del esfuerzo sin estrategia. Jornadas eternas versus creación de valor. 5. Henry Ford y la revolución de la producción. Ejemplo histórico de pensar diferente. 6. Software y automatización. Cuando el trabajo nunca duerme. 7. El modelo de la suscripción. Cómo empresas y personas ganan mes tras mes sin vender de nuevo. 8. El poder del Internet. Vender un producto una vez y escalarlo al mundo. 9. De empleado a creador de sistemas. La diferencia mental que lo cambia todo. 10. Ejemplos reales. Amazon, Netflix, Spotify, YouTube y emprendedores digitales. 11. Trabajos que ya no dan. Profesiones que se extinguen en la era digital. 12. Trabajos que sí dan. Programadores, creadores, freelancers, visionarios. 13. La mentalidad de generar en automático. Hacer que el dinero trabaje para ti. 14. Cómo reprogramar nuestra educación personal. Aprender lo que la escuela nunca enseñó. 15. Conclusión. El verdadero éxito no es trabajar duro, sino trabajar con visión. Capítulo 1. Un sistema detenido en el tiempo. La escena es casi absurda. Un estudiante de 1820 entra a un salón de clases en 2025 y se da cuenta de que todo sigue igual. Un profesor al frente, un pizarrón, los alumnos sentados en filas, todos escuchando pasivamente y tomando apuntes. El método es el mismo de hace más de 2 siglos, pero afuera de ese salón, el mundo ya no se parece nada al de entonces. La economía cambió radicalmente. En 1800, la mayoría de los trabajos eran agrícolas o manuales. Hoy, gran parte del valor se genera en oficinas, en pantallas y hasta desde un celular. La tecnología ha creado industrias enteras que ni siquiera existían hace 20 años. Redes sociales, inteligencia artificial, comercio electrónico. Aplicaciones móviles, suscripciones digitales, influencers, freelancers online, etc. Y sin embargo, la escuela sigue enseñando lo mismo: memorización, obediencia y repetición. La contradicción es brutal. La educación sigue preparando empleados para un mundo que ya no existe. Mientras tanto, los que entienden las nuevas reglas del juego están construyendo fortunas desde sus casas, con proyectos que escalan en automático y generan ingresos incluso mientras duermen. Ejemplo comparativo: obrero versus youtuber. Para entender el desfase, comparemos con datos duros. Obrero de construcción en Estados Unidos. Salario promedio, $22 por hora. Horas trabajadas, 40-50 por semana. Ganancia mensual, entre 3.500 y 4.000 brutos. Ganancia anual, 45.000 a 50.000. Trabajo, físico, desgastante, riesgo de accidentes. YouTuber promedio. Un canal con 1 millón de vistas al mes puede generar entre 3.000 y 5.000 dólares al mes en publicidad. Con patrocinios y marketing de afiliados, esa cifra puede duplicarse fácilmente. Horas de trabajo. Depende del creador, pero un video bien hecho puede seguir generando ingresos por años. Resultado: el obrero sacrifica 40-50 horas semanales de manera constante para ganar $4.000 al mes. Un youtuber con un canal mediano gana lo mismo o más, con mucho menos esfuerzo continuo, porque sus videos trabajan en automático. La diferencia no está en la pereza o en la flojera. La diferencia está en entender cómo funciona el dinero en la era digital. Otro ejemplo: un software sencillo. Tomemos el caso de un programador que crea un software de facturación en línea, como con un costo de suscripción de $12.89 al mes. Si consigue 100 clientes, $1.289 al mes. Si consigue 1.000 clientes, $12.890 al mes. Si consigue 10.000 clientes, $128.900 al mes. ¿Y cuántas horas extra trabaja si se suman más clientes? Ninguna. El sistema está automatizado. Compáralo con un obrero que, para ganar más, necesita más horas físicas. El software, en cambio, escala infinitamente, sin pedirle más tiempo a su creador. Esto mismo pasa con gigantes como Netflix o Spotify.
Netflix cobra $15 al mes a más de 238 millones de personas, igual a más de 3.570 millones de dólares mensuales. Spotify cobra $10.99 al mes a más de 220 millones de suscriptores, igual a más de 2.418 millones de dólares. Ambas empresas aplican el modelo que la escuela nunca enseñó, crear un sistema que genere dinero en automático. Trabajador tradicional versus trabajador digital. Un conductor de Uber en Estados Unidos gana en promedio $17 por hora. Trabajando 50 horas, hace unos $2.500 al mes netos. Un escritor que publica un ebook en Amazon KDP a $9. 99 puede venderlo una vez y seguir generando ingresos pasivos. Si vende 1,000 copias al año, igual a $9.900. Si vende 10,000 copias, igual a $99,000. El libro se escribió una vez, pero se vende infinitamente. Un cajero de supermercado gana en promedio $13 por hora en Estados Unidos. Un creador que lanza un curso online en Udemy a $50, si lo compran 1,000 personas, gana $50,000. El curso se grabó una sola vez. La conclusión es clara. La economía actual premia la creación de sistemas, productos y contenido escalable, no el sacrificio físico de horas interminables. El sistema educativo sigue atrapado en la lógica de la revolución industrial. Prepara a los jóvenes para obedecer, memorizar y trabajar en horarios rígidos. Pero el mundo ya cambió. Hoy, quienes entienden cómo hacer que el dinero trabaje para ellos, a través de software, suscripciones, contenido digital, automatización o productos en línea, generan mucho más valor y riqueza que quienes siguen atrapados en el modelo antiguo. El problema no es que la gente no tenga talento o esfuerzo, sino que la escuela nunca les enseñó cómo funciona realmente el dinero en el siglo XXI. Y esta es la base de todo el libro. Mostrar la brecha entre lo que aprendimos y lo que realmente necesitamos para prosperar en una economía digital. Capítulo 2. La economía cambia, la escuela no. Si hay algo que ha demostrado el paso del tiempo, es que la escuela moderna nació en la revolución industrial y se quedó ahí. El sistema educativo actual, con pequeñas variaciones, sigue siendo prácticamente el mismo que en 1800. Su objetivo no era formar emprendedores, visionarios ni creadores de riqueza. No, su propósito original era formar obreros obedientes para fábricas, empleados sumisos para oficinas y soldados disciplinados para ejércitos. De ahí vienen las filas de pupitres, el timbre que marca el inicio y fin de cada clase como si fuera una sirena de fábrica, la repetición de tareas sin sentido y la memorización mecánica. Todo está diseñado para entrenarte en obediencia, no en creatividad, para acostumbrarte a horarios rígidos, no a libertad, para que seas parte de una máquina, no para que inventes una. Datos duros, títulos que ya no garantizan éxito. Durante el siglo XX, tener un título universitario era casi una garantía de ascenso social. Pero en pleno siglo XXI, esa promesa se rompió. En Estados Unidos, según datos de la Federal Reserve, el 41% de los recién graduados trabajan en empleos que no requieren un título universitario. En España, la OCDE reporta que más del 35% de los jóvenes con título están sobrecalificados para sus trabajos. En México, datos de la ENOE muestran que 1 de cada 3 profesionistas está desempleado o trabaja en algo ajeno a lo que estudió. La deuda estudiantil en Estados Unidos ya supera los $1.7 billones. Millones de jóvenes deben durante décadas por títulos que no les garantizan empleo ni estabilidad. Mientras tanto, muchos que nunca pisaron una universidad tradicional están generando ingresos exponenciales gracias al Internet, al emprendimiento digital y a la creación de sistemas escalables. La escuela forma empleados, no creadores. Haz una pausa y piensa, ¿qué te enseñaron en la escuela sobre cómo ganar dinero? ¿Alguna vez tuviste una materia sobre cómo crear una empresa? ¿Te enseñaron cómo funciona un software de suscripción, un modelo de negocio digital o cómo invertir tu dinero para que trabaje por ti? ¿Alguien te explicó la diferencia entre un ingreso activo y un ingreso pasivo? La respuesta es no.
Lo que sí te enseñaron fue, saca buenas notas, consigue un título, encuentra un buen empleo y trabaja duro toda tu vida. Ese es el verdadero dogma, ser empleado. Obedece, trabaja por un salario fijo, sigue órdenes, no cuestiones. Resultado, millones de personas atrapadas en trabajos que no les gustan, con sueldos que apenas alcanzan, esclavizadas por horarios que consumen su vida. Y todo porque la educación jamás se preocupó en formar creadores, empresarios o innovadores. La economía avanza, la escuela se queda atrás hoy. La economía ya no gira alrededor de fábricas ni de oficinas de 9 a 5. El verdadero motor está en el Internet, el software, la automatización, la inteligencia artificial, los negocios digitales. Ejemplos. Un programador que crea una aplicación puede facturar millones de dólares con un equipo mínimo. Un youtuber con 1 millón de vistas al mes gana lo mismo que un profesionista con maestría, pero con un sistema que sigue trabajando solo. Un freelancer en plataformas como Upwork o Fiverr puede ganar en un mes lo que un empleado promedio gana en 3, sin necesidad de títulos ni jefes. La escuela no te enseña nada de esto. Te enseña a ser una pieza más en un engranaje viejo, aunque el engranaje ya se está oxidando. Reflexión para padres. Si eres padre, pregúntate algo incómodo. ¿Estás educando a tus hijos para que sean esclavos modernos del sistema o para que sean creadores de su propio destino? Cuando les dices, ve a la escuela, saca buenas notas y consigue un buen trabajo, en realidad les estás diciendo, quiero que trabajes por un sueldo limitado. Quiero que intercambies tu tiempo por dinero. Quiero que seas reemplazable, obediente y que sigas órdenes. Eso es exactamente lo que buscaban los industriales del siglo XIX. Pero hoy, educar hacia tus hijos es condenarlos a un modelo que ya no funciona. El mundo cambió, la economía cambió, el dinero cambió, pero la escuela no. Ganchos hacia adelante. Lo que viene en los próximos capítulos puede cambiarte la vida. En el capítulo 4, te mostraré con datos reales cómo el sacrificio sin estrategia no lleva a la riqueza. Compararemos al trabajador que da su vida en la fábrica con el emprendedor digital que gana mientras duerme. En el capítulo 6, verás cómo el software y la automatización están reemplazando horas humanas por ingresos automáticos. Y cómo tú también puedes hacerlo. En el capítulo 7, descubrirás el modelo de la suscripción, el mismo que hace que Netflix y Spotify generen miles de millones cada mes, y que tú también puedes replicar en menor escala. En el capítulo 10, exploraremos ejemplos reales de personas comunes que rompieron el molde y pasaron de ser empleados a creadores de riqueza en Internet. Este libro no solo es una crítica, es un mapa. Si sigues leyendo, encontrarás las claves para dejar de ser un esclavo moderno y empezar a crear sistemas que trabajen para ti. Capítulo 3. La tecnología ignorada. La escuela, en teoría, debería prepararnos para la vida real, pero en la práctica lleva más de 2 siglos preparando a los jóvenes para un mundo que ya no existe. Hoy, vivimos en la era más tecnológica de la historia. Tenemos inteligencia artificial capaz de escribir textos completos, software que gestiona negocios enteros, plataformas que conectan al mundo en segundos y herramientas que permiten ganar dinero desde un celular. Sin embargo, en la mayoría de los salones de clase todavía se enseña de la misma forma que en 1800. Un maestro dicta, los alumnos copian, memorizan y repiten. La revolución digital pasó frente a la escuela y la escuela ni se enteró. La desconexión absurda. En 2025, un estudiante puede graduarse de la universidad sin haber aprendido jamás cómo funciona un negocio online, cómo monetizar redes sociales, cómo programar un software o crear una aplicación, cómo vender productos digitales en Amazon, Hotmart o Shopify, cómo generar ingresos pasivos con modelos de suscripción. Pero sí pasa 4 o 6 años memorizando teoría que, muchas veces, nunca aplicará. Es decir, la escuela sigue formando empleados del siglo XIX en vez de emprendedores del siglo XXI. La economía digital ya cambió el juego. Hoy no necesitas 20 años de carrera corporativa para generar riqueza. Necesitas visión, creatividad y el conocimiento correcto de cómo usar la tecnología. Ejemplos actuales: MrBeast, un youtuber, gana más de $50 millones al año creando videos en Internet.
más que casi cualquier CEO promedio. El creador de la app Flappy Bird llegó a ganar $50,000 diarios con una aplicación gratuita llena de anuncios. Una persona que escribe un ebook y lo publica en Amazon KDP puede generar ingresos pasivos por años, con una inversión mínima. Y un joven en India o México puede ofrecer servicios de programación en plataformas como Fiverr o Upwork y ganar más que un ingeniero asalariado en su país. La escuela no enseña nada de esto. 20 datos. Carreras tradicionales versus negocios digitales. Aquí es donde la diferencia queda clara. Carrera, trabajo tradicional, ingreso promedio, horas de trabajo. Negocio digital equivalente, ingreso promedio, horas de trabajo. Maestro en primaria, $45,000 año, 40 horas semana. Canal YouTube, 1,000,000 vistas mes, 26K, 60K año. Videos hechos una vez. Abogado junior, 1,200 mes, 50-60 horas semana. Freelancer en Upwork, 3K, 6K mes, proyectos flexibles. Médico general, $900, 1,200 mes, 60 horas semana. Curso online viral, 5K, 10K curso una vez grabado. Ingeniero civil, $27,000 año, 45 horas semana. Ebook Amazon, $99,900, escribir una vez. Obrero construcción, $45,000 año, 50 horas semana. SaaS, 1,000 clientes a 12.89. 154K año, escalable. Cajero supermercado, 2,200 mes, 40 horas semana. App vial, 50K día, creada una vez. Enfermera, 75,000 año, turnos de 12H. Canal Twitch, 5K subs, $25,000 mes, streaming desde casa. Profesor universitario, 1K, 1.5K mes, 40 horas semana, influencer Instagram. 2K mes, 5K mes, publicaciones arquitecto junior. 700 mes, 50 horas semana. Tienda Shopify, 3K, 5K mes, escalable periodista. 40K mes, 45 horas semana. Blog con 300K visitas mes. 3K, 7K mes. Artículos contador. 900 mes, 50 horas semana. TikTok educativo 2K. 8K mes, videos cortos policía. 60K año, turnos rotativos. NFTs arte digital. 50K por colección. Arte una vez psicólogo. 22K año, 40 horas semana. Terapias online privadas. 50-150 sesión. Flexibilidad camionero. 55K año, 70 horas semana. Amazon FBA. 3K, 20K mes. Productos listados. Profesor secundaria 800, 1,200 mes. 40 horas semana. Curso Hotmart viral 5K ventas. 250K total. Una vez grabado. Administrativo 600 mes, 45 horas semana. Canal YouTube nicho 500, 1.5K mes. Pasivo. Médico residente 60K año, 80 horas semana. SaaS 128K mes automático. Profesor sustituto 35K año, 40 horas semana. Podcast 50K descargas mes. Más sponsors 2K, 5K mes. Episodios mecánico 700 mes, 50 horas semana. Tienda Etsy, 2K, 4K mes. Productos digitales. Abogado senior, 100K año, 60 horas semana. Influencer, 1,000,000 de seguidores. 10K, 50K mes. Contenido digital. Reflexión. Notas el patrón. En las carreras tradicionales, el ingreso está amarrado a las horas trabajadas. Para ganar más, debes sacrificar más tiempo, más energía, más salud. En los negocios digitales, el ingreso está amarrado a la escalabilidad. Para ganar más, no necesitas más horas, sino más alcance, más clientes, más reproducciones. La escuela, lamentablemente, solo te enseña a vivir en el primer modelo. Nunca te enseña el segundo. Y esa es la razón por la cual millones trabajan duro toda su vida, mientras otros, que entendieron cómo funciona la economía digital, logran en pocos años lo que a otros les lleva toda una vida. Pero esto apenas comienza. En el capítulo 4 veremos un mito que ha esclavizado a generaciones. El mito del esfuerzo sin estrategia. La idea de que mientras más trabajes, más éxito tendrás.
Vamos a compararlo con ejemplos reales de personas que trabajan 70 horas a la semana y apenas sobreviven, contra quienes trabajan con inteligencia, crean sistemas y terminan multiplicando su riqueza. Prepárate, porque lo que viene puede sacudir todo lo que creías sobre el trabajo y el dinero. Capítulo 4. El mito del esfuerzo sin estrategia. Nos lo han repetido toda la vida. Si trabajas duro, tendrás éxito. Échale ganas. Trabaja más horas y algún día verás resultados. Pero, ¿y si eso fuera una mentira? ¿Y si en realidad el trabajo duro, sin estrategia, solo te lleva a la pobreza, el cansancio y la frustración? La sociedad celebra al que se levanta a las 5 de la mañana, trabaja 12 o 14 horas, regresa agotado y aún así se levanta al día siguiente para repetir el ciclo. Se le llama ejemplo, guerrero, trabajador incansable. Y claro, merece respeto, pero hay una verdad incómoda. Ese mismo sacrificio no siempre se traduce en éxito económico ni en calidad de vida. Mientras tanto, alguien que decide quedarse en casa, aprender a programar, crear un software, abrir un canal de YouTube o diseñar un curso digital es visto con desprecio. Flojo, huevón. Eso no es un trabajo de verdad. Sin embargo, ese supuesto flojo muchas veces termina ganando más, teniendo libertad de tiempo y logrando un impacto que el trabajador tradicional jamás alcanzará en décadas. La diferencia no es esfuerzo, la diferencia es estrategia. Datos duros, el costo del sacrificio sin estrategia. Veamos ejemplos claros de distintos sectores. Camionero en Estados Unidos, gana en promedio $55,000 al año. Horas de trabajo, hasta 70 horas por semana. Vida, en carretera, lejos de familia, desgaste físico y mental. Médico residente en Estados Unidos, gana $60,000 al año. Horas de trabajo, 80 horas semanales en promedio. Vida, jornadas extenuantes, turnos nocturnos, estrés extremo. Obrero de construcción en Estados Unidos, $22 por hora, unas 45, 50 horas a la semana. Salario anual, $45,000, $50,000. Vida, esfuerzo físico, riesgo de accidentes, dependencia total de su cuerpo. Ahora comparemos con negocios digitales. Software SaaS, ejemplo, suscripción mensual, $12.89. 1,000 clientes equivale $12,890 al mes. Horas de trabajo adicionales, 0. El software escala solo. YouTuber promedio con 1 millón de vistas al mes. Ingresos, $3,000, $5,000 mensuales en publicidad. Trabajo, videos creados una vez, que siguen generando ingresos pasivos. Curso online en Hotmart a $50. 5,000 ventas equivalen a $250,000. Curso creado una sola vez. Ingresos por años. La diferencia es brutal. Algunos trabajan 70, 80 horas a la semana para sobrevivir, mientras otros trabajan con inteligencia, crean sistemas digitales y terminan ganando más. Incluso mientras duermen. El problema cultural, la sociedad no solo no entiende esta diferencia, sino que la castiga. El obrero que trabaja 14 horas al día es celebrado como héroe. El joven que crea un canal en YouTube es ridiculizado. Ponte a trabajar de verdad. ¿Pero qué es trabajar de verdad? ¿Desgastarte hasta no tener vida? ¿Sacrificar tu salud para ganar un sueldo que apenas alcanza? Aquí está la trampa. Nos programaron para creer que el valor del trabajo está en las horas y el sudor, no en los resultados y la estrategia. Esa es una mentalidad del siglo XIX que sigue vigente en pleno 2025. Comparaciones impactantes. 1. Médico residente, 80 horas a la semana, $60,000 al año. Eso significa que su hora efectiva vale $14. Software con 5,000 clientes a $12.89. 64,450 al mes. Horas de trabajo, 0 adicionales. La diferencia es que el software escala, el médico no. 2. Camionero, 70 horas semanales, 55,000 al año. YouTuber con 10 millones de vistas al mes, 30,000, 50,000 al mes. Videos creados hace meses siguen generando dinero. 3. Maestro en Estados Unidos, 45,000 al año. 40 horas semanales más trabajo en casa.
Curso online viral, 20,000 ventas a $20 y $400,000. Hecho una sola vez, ingresos multiplicados por años. La mentira del sacrificio infinito. Trabajar más horas no significa ganar más dinero. De hecho, en muchos casos, mientras más trabajas, menos vales. ¿Por qué? Porque el sistema te ve como reemplazable. Si un obrero no aguanta las 12 horas, otro tomará su lugar. Si un médico residente colapsa, hay miles esperando el puesto. El sistema está diseñado para aprovechar tu esfuerzo, no para recompensarlo. En cambio, los que piensan en estrategia, escalabilidad y automatización crean algo que no es reemplazable. Un software único, un canal personal, un producto digital, una marca. El sacrificio sin estrategia te convierte en esclavo. La visión con estrategia te convierte en creador. Ejemplos históricos: Henry Ford. Mientras todos fabricaban autos uno por uno, él inventó la línea de producción. Resultado: autos más baratos, producción masiva y una fortuna personal. Thomas Edison no trabajaba más horas que los demás, trabajaba diferente. Patentó más de 1,000 inventos, muchos de los cuales generan valor incluso hoy. Bill Gates no programó cada copia de Windows, creó un software que se multiplicó solo. La historia premia a los que trabajan con estrategia, no a los que se matan trabajando. Gancho hacia adelante. Y aquí viene lo más importante. El mundo de hoy te ofrece más oportunidades que nunca de crear sistemas que trabajen por ti. Software, suscripciones, plataformas digitales, contenido escalable. En el capítulo 5 veremos cómo Henry Ford revolucionó el trabajo al pensar diferente y cómo esa mentalidad se puede aplicar hoy en la era digital. En el capítulo 6 descubrirás cómo el software y la automatización están reemplazando el esfuerzo humano por ingresos automáticos. Y en el capítulo 7 exploraremos el modelo de la suscripción, que es la base de fortunas como Netflix y Spotify. El mito del sacrificio infinito debe morir. El verdadero camino no es trabajar más, sino trabajar con visión, estrategia y escalabilidad. Capítulo 5. Henry Ford y la revolución de la producción. Cuando hablamos de pensar diferente en el trabajo, pocos ejemplos son tan poderosos como el de Henry Ford. Este hombre no inventó el automóvil, pero sí inventó una manera completamente distinta de producirlo. Gracias a él, lo que antes era un lujo de millonarios se convirtió en un producto de masas que cualquier trabajador podía comprar. Su historia es la prueba viviente de que no se trata de trabajar más duro, sino de pensar mejor. Datos reales sobre Henry Ford. Nacimiento: 30 de julio de 1863 en Dearborn, Michigan, Estados Unidos. Educación: estudió en una escuela rural de un solo salón hasta los 15 años. A los 16 abandonó los estudios formales y empezó a trabajar como aprendiz de maquinista en Detroit. Nunca fue a la universidad. Su universidad fue el taller mecánico y la experiencia práctica. Primeros pasos: en 1896 construyó su primer vehículo, el cuadriciclo Ford, un carro con motor de gasolina y 4 ruedas de bicicleta. En 1903 fundó la Ford Motor Company con 11 inversionistas. La Gran Revolución. En 1913, en la planta de Highland Park, Ford implementó por primera vez la línea de montaje en movimiento. Esto redujo el tiempo de producción de un automóvil de 12 horas a 1 hora y 33 minutos. Resultado: el modelo T, lanzado en 1908, pasó de costar $850 en sus inicios a solo $260 en 1925. Este simple cambio de mentalidad transformó el mundo. Los autos dejaron de ser un lujo y se convirtieron en algo accesible para la clase media. Ford no solo hizo autos, cambió la manera en que la humanidad trabajaba y consumía. La mentalidad Ford versus la mentalidad de la escuela. Piensa en esto. Ford no terminó estudios formales, no siguió el camino tradicional que la escuela predicaba. Si hubiera seguido ese camino, quizá habría sido un buen empleado en una fábrica, pero su visión era distinta. ¿Cómo crear un sistema que produjera más en menos tiempo y con menos esfuerzo humano? Eso mismo es lo que hoy marca la diferencia entre un empleado tradicional y un emprendedor digital. El empleado tradicional sigue el modelo antiguo: trabajar más horas igual ganar más dinero.
El creador digital piensa como Ford. ¿Cómo hacer que un sistema trabaje por mí, incluso cuando yo no esté? Ejemplo comparativo. La línea de producción y el software SaaS. Ford pasó de producir 10.000 autos en 1908 a más de 2 millones de autos en 1923. Todo gracias a la escalabilidad. Hoy, un creador de software SaaS, por ejemplo, hace lo mismo. El sistema se construye una vez. Cada cliente paga $12.89 al mes. 1,000 clientes igual 12.890 mes. 10,000 clientes igual 128.900 mes. Ford escaló la producción física. Los emprendedores digitales escalan la producción digital, pero la lógica es idéntica. Crear un sistema que multiplique resultados sin multiplicar esfuerzo humano. Otros ejemplos históricos de pensar diferente. Thomas Edison abandonó la escuela a los 12 años. Su madre lo educó en casa. Patentó más de 1,000 inventos, incluyendo la bombilla eléctrica y el fonógrafo. Edison entendió que lo importante no era trabajar más horas, sino crear productos que se multiplicaran solos. Steve Jobs abandonó la Universidad Reed College a los 6 meses. Creó Apple en 1976 desde un garaje. Jobs no trabajaba como un obrero de 12 horas. Trabajaba como un visionario que buscaba sistemas que revolucionaran industrias completas. Jeff Bezos fundó Amazon en 1994 como una librería online. Hoy vende millones de productos sin producirlos él mismo, solo con un sistema escalable. Ejemplo actual: YouTubers y la mentalidad Ford. El modelo de Ford consistía en hacer un producto una vez y replicarlo millones de veces. Eso mismo hace hoy un YouTuber. Graba un video una sola vez. Ese video puede ser visto por millones en todo el mundo. Cada vista puede generar ingresos publicitarios. Un obrero produce con sus manos cada día. Un creador digital produce una vez y su contenido sigue generando valor sin horas extra. Eso es exactamente lo que Ford enseñó al mundo hace más de un siglo. El poder de la producción en escala. Reflexión. El gran error del sistema educativo es que todavía forma a los jóvenes para ser obreros del siglo XIX. Los entrena para trabajar muchas horas, en tareas repetitivas, obedeciendo órdenes. Pero el mundo ya cambió. Hoy el que piensa como Ford, el que busca sistemas escalables, es el que genera riqueza real. El ejemplo de Henry Ford demuestra que no necesitas seguir el camino tradicional, ni acumular títulos, ni trabajar hasta la extenuación. Lo que necesitas es una mentalidad estratégica. Cómo crear algo que pueda multiplicarse sin que tú trabajes más horas. En el capítulo 6 veremos cómo esta mentalidad se aplica hoy en el mundo del software y la automatización. Allí exploraremos ejemplos concretos de cómo miles de emprendedores están creando sistemas digitales que trabajan 24/7, generando otros ingresos incluso mientras duermen. Tal como Henry Ford revolucionó la industria hace un siglo, hoy la automatización y el software están revolucionando la economía digital. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo un obrero del sistema o el creador del sistema? Capítulo 6. Software y automatización, cuando el trabajo nunca duerme. Si algo define a la nueva economía es esta frase: gana dinero mientras duermes. Para quienes todavía creen que esto es imposible, la respuesta es simple: ya está pasando todos los días. Cuando entras a Netflix a ver una película a las 2 de la mañana, ¿quién está trabajando? Nadie. El sistema ya está creado y funciona sin que alguien tenga que presionar play por ti. Cuando abres Spotify, ¿hay un empleado subiendo manualmente las canciones? No. El software está programado para funcionar automáticamente y para cobrar cada mes a millones de usuarios. Eso es lo que diferencia la economía tradicional de la economía digital. En la primera, tú trabajas por el dinero. En la segunda, el sistema trabaja para ti. Ejemplo clásico. Tomemos un ejemplo sencillo y real. Un software de facturación en línea como con una suscripción de $12. $89 al mes. Con 100 clientes ya genera $1,289 al mes. Con 1,000 clientes genera $12,890 al mes.
con 10,000 clientes, genera 128,900 al mes. Y lo más importante, el creador no tiene que trabajar 10 veces más cuando llegan más clientes. El software se construye una sola vez y escala automáticamente. Eso es lo que la escuela nunca nos enseñó, que el verdadero poder no está en cambiar horas por dinero, sino en crear sistemas que se multipliquen solos. Profesionales comunes que pueden usar la automatización. Mucha gente cree que el software o los ingresos automáticos son solo para programadores o genios de la tecnología. Falso. Hoy cualquier profesional, un maestro, un doctor, un abogado, un psicólogo, un ingeniero, puede transformar su conocimiento en un sistema escalable. Veamos ejemplos reales. Maestros. Un profesor de matemáticas puede grabar un curso online de álgebra para secundaria y venderlo en plataformas como Udemy o Hotmart. Curso a $20 USD. 5,000 estudiantes en un año equivale a $100,000 USD. El curso se grabó una sola vez. En lugar de dar 40 horas de clase por semana, el maestro creó un sistema que enseña por él. Doctores. Un médico puede crear un curso online de primeros auxilios en casa o cómo cuidar tu salud digestiva. Miles de personas buscan esto en Internet. Curso a $30 USD. 10,000 alumnos equivale a $300,000 USD. Trabajo inicial, grabar videos y subirlos a una plataforma. Psicólogos. Un psicólogo puede crear una membresía digital con charlas semanales grabadas sobre manejo de la ansiedad o autoestima. Membresía a $10 USD al mes. 1,000 suscriptores igual a $10,000 al mes. Así deja de depender de sesiones individuales y escala su conocimiento. Abogados. Un abogado especialista en divorcios o herencias puede vender un ebook o curso. Cómo tramitar tu divorcio paso a paso sin errores legales. Ebook a $15 USD. 20,000 copias vendidas igual a $300,000 USD. Mientras sus colegas trabajan 60 horas en oficinas, él gana con un libro digital. Ingenieros. Un ingeniero mecánico puede crear un canal de YouTube enseñando tips sobre diseño o reparación. Con 1,000,000 de vistas al mes, gana entre $3,000 y $5,000 USD mensuales en publicidad, más patrocinios. Comparación real. Profesional asalariado versus creador digital. Médico residente en Estados Unidos. 80 horas semanales. $60,000 al año. Curso online de salud creado por un médico. 20,000 ventas a $30 USD. $600,000 en ingresos. Trabajo. Grabar y estructurar un curso una vez. El poder del contenido automático. El principio es simple. Haz algo una vez, véndelo infinitas veces. Ese fue el secreto de Henry Ford al producir autos en masa. Ese es el secreto de Spotify, Netflix y cualquier software moderno. Y ese puede ser tu secreto si entiendes cómo crear algo que viva en automático. Ejemplos digitales. Un canal de YouTube. El video se graba una vez y puede generar ingresos por años. Un podcast. Cada episodio puede monetizarse una y otra vez. Un curso online. Se graba una vez, pero se vende infinitamente. Un software. Se programa una vez, pero puede venderse a millones. Casos de éxito Netflix. Más de 238 millones de suscriptores pagando $15 al mes, igual a 3,570,000,000 mensuales. Spotify. Más de 220 millones de suscriptores pagando $10.99. 2,418,000,000 al mes. Flappy Bird. Su creador, Don Wen, llegó a ganar $50,000 al día en publicidad con un juego creado en pocas semanas. Si estas empresas y creadores lograron escalar sistemas digitales, ¿por qué un maestro, un médico o un psicólogo no podría hacerlo con su conocimiento? El verdadero problema no es la falta de oportunidades, es la mentalidad. La escuela nos entrenó para pensar que solo existen dos opciones. 1. Ser empleado y trabajar muchas horas. 2. Estudiar un título que te garantice un empleo seguro. Pero nunca nos enseñó que podíamos crear algo una vez y dejar que trabaje por nosotros. Nunca nos mostraron que podíamos convertir nuestro conocimiento en un sistema automático. Capítulo 7. El modelo de la suscripción.
Hay un secreto que está detrás de muchos de los negocios más exitosos del presente: los ingresos recurrentes. Antes, vender algo significaba hacer un esfuerzo nuevo cada vez. Producir, buscar clientes, cobrar y volver a empezar. Hoy, gracias al modelo de la suscripción, un creador, un profesional o incluso alguien sin experiencia puede crear un sistema que cobre mes tras mes automáticamente. ¿Qué es el modelo de la suscripción? Es simple. En lugar de vender un producto una sola vez, creas un servicio, comunidad, curso o beneficio al que la gente accede pagando una membresía mensual o anual. El cliente paga menos por adelantado, pero paga de manera recurrente. El creador recibe ingresos constantes sin empezar de cero cada mes. Ejemplos prácticos que cualquiera puede hacer. 1. Membresías de conocimiento. Un maestro de inglés puede abrir un grupo privado en WhatsApp o Telegram y cobrar $10 USD al mes por acceso a clases semanales grabadas, ejercicios y sesiones en vivo. 100 alumnos es $1,000 al mes.